poco era presentar el libro que acaban de publicar la editorial Biblos, que recoge el trabajo de mi tesis de maestría. Por lo que tiene algunas tiene un formato propio, o sea, del mundo académico, ¿no? O sea, si él recoge la historia de la conformación de la elaboración del mapa bicontinental de la República Argentina, no es un texto estrictamente lineal, que es la línea histórica, sino que se detiene a profundizar y analizar la significación o las características que lleva implícita el diseño o la conformación del mapa de la Argentina bicontinental. ¿Para qué? Para lo que hace la orientación, o lo que constituye la orientación del sentido geopolítico de la población. Bueno, dicho esto, paso a hacer algún reconto y algunas especificaciones sobre el contenido, ¿no? Bien, el texto en todo su desarrollo retoma obviamente esto que aprendimos de Jauretche, que no hay nada más político que la enseñanza de la geografía. Y para lo cual se le da, sin perder este espíritu, se le da volumen y profundidad a analizarlo, poniendo en valor el pensamiento de varios autores de la geopolítica crítica y particularmente también de la cultura latinoamericana, como el caso de Carlos Jáuregui, donde se evidencia que la representación cartográfica no es una acción ingenua, ni carente, ni está al margen de la discusión política, de la puja de intereses y de la conformación y de la ideología. En este sentido, el trabajo parte de el cuestionarse o de preguntarse cuál es la relación entre la cartografía, el colonialismo y la tercera posición peronista en el periodo del primer peronismo, el peronismo clásico de 1943-1955, cuando se desarrolla el mapa de la Argentina bicontinental. Es decir, cuando los argentinos comenzamos a mirar a la región austral, comenzamos a mirar la Antártida y el Atlántico Sur. Lugar de conflicto y de disputa con el Reino Unido de Gran Bretaña. En este sentido, ni bien asume Perón su primera presidencia en 1946, mediante el decreto 8499, reorganiza la Comisión Nacional del Antártico, que ya hacía 6 años que funcionaba, pero sin el trazado de un plan antártico nacional. La reorganización de esta comisión que lleva adelante Perón supone la integración de varios organismos del Estado, que le da operatividad y le da la capacidad de poder trazar un plan antártico argentino. Producto de estas políticas se va a dar desarrollo al plan, al mapa de la Argentina bicontinental.
Ahora bien, una breve reflexión. El libro, el trabajo se llama La comunidad imaginada por la comunidad organizada. Bueno, la comunidad organizada obviamente remite al periodo, a la experiencia del primer peronismo. Y la comunidad imaginada es un concepto de Benedict Anderson, un geopolítico contemporáneo, crítico, que va a plantear que la conformación de los nacionalismos modernos surge a partir de la construcción o la elaboración de una idea común de territorio, de una idea común que nos identifica, en este caso, como argentino, y que va a estar sintetizada por la silueta del mapa. Esto no pasó anteriormente, no había pasado en la historia de la humanidad. Las unidades nacionales se daban a partir de cuestiones idiomáticas, de cuestiones religiosas, de la formación de los estados a partir de un poder central que tenían que ver con el poder real, pero no esta identidad que supone la construcción de los estados modernos a partir de lo que Anderson habla del mapa logotipo, de esta construcción que, por más que nosotros aquí en Berazategui pensamos y decimos, bueno, somos argentinos, cerremos los ojos, pensemos en Argentina, se nos viene a la mente el mapa. Sin conocer, sin saber, hoy estamos hablando con Ricardo en Carmen de Patagones, con un origen étnico distinto, una integración étnica de la población distinta, una geografía distinta, hasta particularidades idiomáticas distintas. Sin embargo, esta misma reunión en un centro cultural en Carmen de Patagones, decimos, bueno, los argentinos, ¿cuál es la idea de argentinidad? Y vamos a pensar en ese mapa, lo mismo en Jujuy, lo mismo en Catamarca o en el lugar. ¿Por qué? Por este mismo imaginario que Benedict Anderson describió como comunidad imaginada. Nosotros estamos, a su vez que somos argentinos, vivenciamos, estamos mediante este concepto, este marco ideacional, tenemos la certeza que un argentino piensa en esto aquí, en Ushuaia o en La Quiaca. Bien. Por lo que decir imaginado no es fantasioso, sino que son construcciones culturales. Construcciones son ideas que van a darle sentido de integración, de unidad a la población que comparte un territorio determinado. Bien. Dicho esto, quería hacer una breve referencia a la cartografía y particularmente el planiferio. Si presentamos esta imagen del mundo, creo que todos los que estamos acá la conocemos. Los argentinos conocemos la Argentina a través del mapa argentino, pero conocemos el mundo a partir de este mapa que es de proyección Mercator. No vamos a ahondar en esto, pero la proyección es el procedimiento por el cual una figura de 3 dimensiones, en este caso una esfera como la Tierra, se proyecta a 2 dimensiones, en un plano. Esto supone una serie de procedimientos técnicos que tienen determinadas características. En general, nosotros pensamos que el mapa es este. No pensamos que es de proyección Mercator, que siempre está señalado en el pie de imprenta, en el mapa. Si buscamos, va a decir Mercator. Pero lo que quería llamar la atención sobre 3 cuestiones que supone este mapa. Uno, determinada centralidad
¿Que dónde está establecida? Inglaterra. En Inglaterra, nosotros sabemos que el meridiano de Greenwich es el meridiano de referencia, el 0, y Greenwich es un suburbio de Londres, por lo que sitúa a Europa, particularmente a Londres, en el centro de la escena mundial, y nuestro territorio, el territorio nacional, queda desplazado a un margen abajo. Por otro lado, también señalar que este procedimiento, que supone que un punto como el polo norte se representa en una recta, trae una distorsión. Pensemos que el paralelo 90, que corresponde al polo, que es un punto en el planeta, en el mapa lo aprendemos como una recta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto va a traer, esto, bueno, en algún momento lo podemos hacer un taller y verlo precisamente, pero va a traer una distorsión. Va a sobredimensionar los territorios más cercanos al polo. En este aspecto, además de aprender el mundo centrado en Europa, vamos a aprender un mundo donde los territorios del norte van a ser sustancialmente más grandes que los nuestros. Sin embargo, Groenlandia, que aquí aparece más grande que América del Sur, tiene una superficie menor a la de la República Argentina. O sea, no solamente estamos abajo a un costado, sino que estamos más chiquitos. Pero la tercera cuestión que quería observar es que si tenemos que proyectarnos a la Antártida en este mapa, nos caemos. ¿Por qué? Porque este mapa está recortado. O sea, el mundo que aprendemos, que nosotros pensamos que es una fotografía del mundo, aparece sin un territorio fundamental para la región austral, la cual habitamos, es la Antártida. Apenas se asoma la península antártica. Bien. En todo su despliegue, la proyección Mercator, la misma distorsión que les señalaba que se produce en el hemisferio norte, se produce en el hemisferio sur. La proyección Mercator, representada en toda su dimensión, tendría un dibujo de este tipo. Y aquí sí podemos pensar la Argentina vinculada a la Antártida, ¿no? Si bien sigue eurocentrado, la composición vemos que es distinto, ¿no? Es distinta. Ahora bien, para pensar una proyección austral, una proyección antártica argentina, necesariamente tenemos que dejar de pensar en un territorio, en un planeta centrado en Europa, para pasar a estar centrado en nuestro meridiano de referencia, que ronda alrededor del 90, del 60, no del 0. Un meridiano que atraviese nuestro territorio transversalmente, ¿no? Que atraviese transversalmente, pero que la atraviese en toda su extensión. Bien. Hoy les hablaba de Anderson, sin ahondar demasiado, estaba más desarrollado en el texto, pero otro autor que tomo es John Young, que directamente, o sea, a través de los últimos estudios sobre geopolítica y el desarrollo de las ciencias sociales, se ha establecido que estas técnicas de representar el territorio, como les señalaba inicialmente, no son ingenuas, no son ajenas a las disputas de poder que hay en el mundo. Particularmente Aníbal Quijano, que es un sociólogo peruano, va a decir, bueno, la modernidad ha confundido la mundialidad concreta con la universalidad abstracta. ¿Qué quiere decir?
O sea, que ha sintetizado o ha representado o ha presentado una forma del mundo como una abstracción objetiva, cuando en realidad lo que se está representando es una correlación de fuerza del orden mundial. Y esto, vuelvo a lo que nos señalaba Jauretche ya hace 80 años, ¿no? Bien. Ahora, en esta porción, representar, o dentro de esta proyección, representar nuestro territorio en su dimensión austral, antártica, nos tendría que llevar a un dibujo de este tipo, donde el polo sur, al igual que el norte, como veíamos en el Mercator, también va a estar representado por una recta y no por un punto. Bien, esto va a traer un problema técnico, y lo trajo siempre, además de político, porque esta imagen es algo un poco práctica. Bien, entonces pensar una Argentina bicontinental nos lleva también a pensar un mundo desde otra perspectiva, desde otra proyección, superar el mundo estático, el mundo impuesto desde el siglo XVI, de la expansión europea, que es el de la proyección Mercator. En este sentido, si yo les presento este mapa, ¿lo conocemos, este planiferio? ¿Alguien lo vio alguna vez? No, somos centro del mundo. Bueno, no solamente nosotros. No solamente nosotros. ¿Qué podemos decir de este plano? Que da posición a Sudamérica, como vos decías, posición a Inglaterra en su momento, ahora a Sudamérica, como el centro de... Claro, la centralidad. El plano pasa por nuestro meridiano. Y el relieve, la dimensión que toma o que asume nuestro territorio es distinta. Pero además también su proyección austral. Y si vemos, el polo, en este sentido, está representado en un punto, tanto el norte como el sur, los polos, ¿no? Pero además mantiene el sentido geoidal de la Tierra. La Tierra no está ¿cómo? Físicamente no se manifiesta en rectas paralelas, sino en curvas. Bueno, esto no es objeto de esta charla, pero esto va a traer una nueva concepción del planeta y de la representación. Pero lo llamativo de este plano es que es argentino y que es del 2013. Acá, bueno, creo que los que estamos somos compañeros, pero el Instituto Geográfico Nacional, esto es producto, este plano que se llama de proyección AITOF, a diferencia del Mercator, es una elaboración del proyecto nacional de los 12 años, desde el año 2013, y sin embargo nosotros mismos lo desconocemos. Hoy lo podemos bajar de internet en una buena definición para imprimir, se pueden utilizar en nuestras prácticas escolares, pero ninguno de nuestros hijos conoce este plano o realiza alguna práctica con este plano, con este planiferio, sino que sigue con el Mercator, ¿no? Y si bien les decía, el tema de mantener las curvas supone una idea o una dinámica distinta al territorio, no la estática supuesta por la proyección Mercator,
que en un rectángulo supone un mundo estático, estable, impuesto, que un mundo oval, por decirlo de una manera, o que mantenga la forma del globo. Y el Instituto Geográfico Nacional, de la misma manera que presenta la proyección norte-sur, presenta una proyección sur-norte. Hoy mismo nos metemos en internet, en la página, y podemos bajar este plano. Sin embargo, lo desconocemos. Y esto va a tener que ver en gran medida con esto que se había planteado en el 46 de desarrollar una conciencia antártica. En realidad, entre nuestras preocupaciones no está esto, ¿no? Tengamos en cuenta que tanto la Antártida como todo el Atlántico Sur es la región de disputa más grande de todo el planeta. O sea, la ocupación militar británica sobre Malvinas se proyectó a todas las islas del Atlántico Sur, pero además a todo el territorio marítimo y la Antártida. Como ahora vamos a ver. Bueno, este plano, como les decía Itov, viene a complementar el plano de la Argentina bicontinental, que a partir del año 2010 es oficial y es obligatorio de uso en nuestro país, pese a que tampoco se usa, por la ley 26.651. Esto trajo una gran discusión, que no nos vamos a detener, pero donde, para presentarlo, Sergio Ciparo, que era y sigue siendo el director del Instituto Geográfico Nacional, al presentar estos dos planos, justamente postula esto, que no son ingenuas ni son las representaciones geográficas influyen directamente en el sentido de orientación y de referencia de la población. Ahora bien, como hoy les decía, para representar el mapa de la Argentina bicontinental se toma una proyección, en este caso es azimutal, equilátera, donde el polo se representa en un punto, no en una recta, que tiene mucho más que ver con la realidad física. El polo es un punto. Pero además, el meridiano de referencia pasa a ser el 60. Y si yo pregunto, y seguramente a todos nos preguntaron en la escuela y a nuestros hijos les preguntan cuál es el centro de Argentina, ¿qué decimos? Córdoba. Sin embargo, el centro de Argentina está en el Atlántico Sur, zona muy próxima de Malvinas y zona ocupada militarmente por el Reino Unido de Gran Bretaña. Por lo que desarrollar un concepto austral en la población supone centrar la mirada en la zona de disputa con el colonialismo, donde todavía, y esto reconocido por Naciones Unidas desde 1965 y por toda nuestra América y por todos los organismos internacionales, que es un territorio en estado colonial, donde todavía persiste el colonialismo. Dicho sea de paso, el Ejecutivo de Malvinas está a cargo de un representante de la Reina de Inglaterra. Está el Consejo de Kemper, pero el Ejecutivo. Y bien sabemos los argentinos que somos argentinos a partir de un 25 de mayo de 1810, cuando expulsamos al virrey, y luego cuando declaramos que en este territorio no existe prerrogativa de sangre, no se reconocen monarquías, no se reconocen linajes, no se reconoce ningún monarca extranjero. Sin embargo, 200 años después de todas esas gestas, tenemos que estar soportando la humillación de que una reina gestione gran parte de nuestro territorio y no, como dice la nata,
dos islitas que son más chicas que Tucumán. Bien. Ahora, este mapa tiene su origen en el mapa bicontinental que se desarrolla en 1946. Bueno, particularmente, este fue presentado en 1950 y que responde a dos decretos del general Perón, el 14.705, mediante el cual se nacionalizó el mar epicontinental, que se adscribiendo a la doctrina Truman, y señalo esto porque muchas veces se expresa, bueno, que las políticas territoriales del peronismo tenían que ver con un expansionismo. Esto no es cierto, y se lo vincula a la experiencia europea de la Segunda Guerra Mundial. Eso es completamente falso. En el decreto, en el 14.708, se señala la doctrina Truman, que es de posguerra, y que luego Álvarez Camacho, presidente de México, toma en el año 1945, primero Estados Unidos, después México, y el tercer país que adscribe esta doctrina, que luego se hace una doctrina internacional, es Argentina. Entonces, por un lado se nacionaliza todo el mar epicontinental, incluido el zócalo, el subsuelo, y por otra parte, con el decreto 8.944 se prohíbe la representación del territorio nacional sin contemplar sus tres dimensiones, que es la continental americana, la insular y la antártica. A partir de este decreto, la Antártida pasa a ser parte del territorio oficial, del territorio nacional, y se traza todo un plan estratégico del Estado y toda una serie de actividades, de acciones del Estado para generar esta conciencia en la población. Tengamos en cuenta que además de la dimensión atlántica, el momento que vivía el país tenía que ver con la optimización de los recursos y poder disponer de los recursos disponibles en el territorio nacional, necesarios ¿para qué? Para el proyecto de industrialización y superar el imaginario acuñado por la generación del 80, reducido a la llanura pastoril, reducido a ser los graneros del mundo, y no una nación, un territorio que debía desarrollarse. Bien, no casualmente esta edición del mapa mural, muy difícil de conseguir, pero que contó con 25.000 ejemplares para ser distribuidos en todo el sistema educativo, y fue editado en el año 1950, año del Libertador General San Martín. Pero además mantiene el polo, en este caso es policónica, no es azimutal como la actual, pero en su representación, su iconografía es idéntica, es muy similar, se asimila la imagen perfectamente, pero si observamos detenidamente, el polo sigue siendo un punto, ¿no? Pero el meridiano de referencia, el de Greenwich, queda desplazado a la periferia, y en la centralidad se establece, no en este caso el meridiano 60, perdón, como en el bicontinental actual, sino uno muy próximo, que es el 55, pero donde está clara la tensión que existe en la necesidad de ubicarnos en el centro del mundo, no en el centro del mundo, perdón, es la centralidad de la mirada a nuestro territorio, y desplazar
la referencia eurocéntrica del centro del planeta. Esto que parece pavote y que, bueno, difícilmente lo racionalicemos, o sea, conforma por sí el sentido común y esto que tenemos por dado. Así, bueno, este es el mundo, ¿qué voy a poner? Sin embargo, todas estas cuestiones operan y se naturalizan en nuestra conciencia y forman lo que John Añú llamaba la orientación geopolítica de la población. A partir de la cartografía es un recurso indispensable, no solamente en toda la pedagogía, sino en toda la construcción del pensamiento geopolítico. Bien. Si en el trabajo hice un relevamiento bastante importante de la producción filatélica o la producción de sellos postales o estampillas. En este caso, hay esta tensión por la representación, y que también tuvo sus ribetes físicos, a partir de 1951 con la creación del Instituto Antártico Nacional y toda la campaña que llevó adelante Hernán Pujato con la fundación de las bases argentinas en la Antártida y en un enfrentamiento bastante importante con el Reino Unido de Gran Bretaña, tuvo su reflejo en la producción postal. Y una producción que ya desde el inicio del siglo XX tenía tensiones si se reconocían o no en el Estado argentino las estampillas de la Falkland, hasta que en 1933 Gran Bretaña produce estas estampillas para Gran Bretaña directamente. La usurpación, el gobierno usurpador de Malvinas, los administradores producen esta serie postal donde, si vamos a ver los meridianos de referencia, tienen que ver el 55, que son los de nuestro territorio, pero la centralidad en este caso de la escena está en la fecha. ¿Qué fecha les parece que es? ¿De qué? De la colonización. Claro. 1833, la fecha de la toma de Malvinas. 1933, la fecha del Tratado Roca-Runciman, ¿no? Claro. Pero además, sí, pero esto trajo una tensión. Por un lado se estaba haciendo el tratado y por otro lado Gran Bretaña o la administración colonial emite estos sellos conmemorando el centenario de la ocupación militar de Malvinas. Esto va a traer una serie de tensiones que están detalladas, diplomáticas y postales, pero van a avanzar más allá y en el año 1946, conforme Argentina lleva adelante la política o se da un plan antártico nacional, Gran Bretaña va a emitir estos sellos ya con lo que ellos consideraban las dependencias de la Falkland, que obviamente comprenden las Islas Malvinas, todas las archipiélagos del Atlántico Sur y el sector antártico argentino. Y dicho sea de paso, también chileno. Ahí en los reclamos entre Argentina y Chile se superponen en parte, pero Gran Bretaña se arroga para sí la totalidad del sector. Pero además, si vamos a ver, también entra la Tierra del Fuego. Bien, ahora si vemos un poquito más en detalle la referencia de coordenadas, el meridiano de Greenwich pasa nuevamente a estar en el centro, alineado con el poder colonial, representado en la efigie del rey de Inglaterra, Jorge VI, y donde el meridiano de referencia nacional, el 60, pasa a la periferia. Ahora, estas cosas
que en general no le damos pelota, son actos racionales de esta gente y que deliberados, y que más allá de y que junto a la ocupación física, y esto un poco lo que decía Jauregui, también está, quien ocupa también tiene el poder de establecer los símbolos. En este caso, el símbolo colonial, el símbolo de la usurpación. Bien, habíamos visto este sello, ya como que es el primer sello como dependencia de la Falkland exclusivamente. Antes, en las distintas bases que tenían, en las Islas Sandwich, Georgias, en lo que denominaban Tierra de Graham o en la península antártica, esos sobrecargaban con sellos, matasellos especiales de cada base los sellos, las estampillas de la Falkland. Este es el primer sello, es una serie que dedicado específicamente a todas las a todo lo que ellos consideran dependencia de la Falkland. Ahora bien, en este caso, como bien decíamos, están coronadas y el centro de escena por el emblema real. Ahora, cuando vemos estampillas de la época que tiene de otras dependencias, otras colonias británicas, como la actual Indonesia, Sarawak, Ceilán, que es Sri Lanka, si mal no recuerdo, y la Honduras británica, sea en el lugar del mundo que sea, la representación o el signo de la territorialidad es el emblema real, es la monarquía, y es aquello que los argentinos acabamos hace 200 años, pero no del todo, todavía perviven en nuestro territorio, ¿no? Bien, dicho sea de paso, las Honduras británicas es el actual territorio de Belice, que estaba, claro, fue una ocupación británica de parte del territorio de Guatemala. Esto llevó en el 47, 48 a establecer también acuerdos en común, así como con Chile por la Antártida Sudamericana, con Jacobo Arbenz, entre Perón y Jacobo Arbenz, no, ya para el 50, por el tema de una acción común en contra del colonialismo británico en nuestra América, ¿no? Y a estrechar más los lazos y el concepto territorial, territorial de integración regional. Bien, pensemos que hoy Belice es una monarquía, o sea, reconocen, están dentro del Commonwealth y reconocen, o sea, si bien es un estado de América Latina, lo reconoce a la reina de Inglaterra. Contrariamente a esta representación, Argentina también lo hace Chile al mismo momento. En 1947 lanza esta serie de sellos, hay uno, que reivindicando el territorio antártico, pero no a partir, o no poniendo en el centro de la escena la esfinge de ninguna nobleza ni de ningún monarca, sino un hecho del cual se nos ha borrado la memoria, pero en ese momento fue emblemático de toda la representación o todo el reclamo, toda la posición antártica argentina, que es la creación en 1904 del primer correo antártico del mundo, que funciona en forma permanente hasta nuestros días, en las Islas Orcadas del Sur, que están al sur del paralelo 60, o sea, en el sector antártico. Entonces, en la misma representación,
si tenemos en cuenta lo que la atención está en la representación británica, la dependencia de la Falkland, el meridiano de referencia en la representación argentina queda desplazado a la periferia, y en la centralidad no va a estar el emblema británico, sino este hecho estatal, republicano, y que tiene que ver con la reivindicación del primer correo antártico y la recuperación de la referencia astronómica. El meridiano de Greenwich se llama así porque Greenwich es un suburbio de Londres, pero en Greenwich está el Observatorio Astronómico Británico de Londres. O sea, la referencia que se toma, o sea, toda la cartografía se desarrolla en base, que esto es algo que hemos perdido, al conocimiento de las constelaciones del cielo. O sea, las referencias son astronómicas. Por eso, y es lógico que así sea, en los mapas eurocentrados los europeos desarrollaron su cartografía a partir de su propia referencia. Por eso se sitúan en el centro, arriba. Desarrollar una mirada propia supone, esto que habíamos visto, del meridiano de referencia, pero además recuperar la propia referencia astronómica que tiene que ver con las constelaciones australes, y en este caso la Cruz del Sur es la más emblemática, ¿no? Esto va a estar presente en toda la iconografía peronista del momento, junto a este plan, a este programa de generar una conciencia austral. Bien, por lo que el mapa de la Argentina bicontinental va a estar coronado permanentemente con estas acciones. En el caso del primer oficina postal en las Islas Orcadas, va a ser la base. Arturo Sampay va a desarrollar, mismo que sienta las bases de la Constitución del 49, va a dar los argumentos jurídicos sobre el derecho argentino a la Antártida, y basado en este suceso que hoy nos parece distante, totalmente desconocido, pero que contó con un protagonista fundamental, que era Hugo Acuña, que a los 18 años fue ad honorem en 1904 a las Islas Orcadas con una valijita, con un matasello, con estampillas argentinas, postales, y con el decreto que lo nombraba jefe de la oficina postal de las Islas Orcadas. Esto, a decir de Sampay, va a ser la base porque es un ejercicio estatal. O sea, encima, bueno, el correo en ese momento estaba monopolizado por el Estado, pero además adscripto a los acuerdos, a todos los acuerdos internacionales, a la Unión Postal Internacional, de la cual Argentina formaba parte, y es un hecho administrativo innegable. Y esto es lo que diferencia a Sampay. Dice, bueno, las tierras se pueden otorgar por la propiedad a partir del trabajo. Vos trabajás como un hecho individual, vos trabajás tal sector y luego la podés reclamar para sí, para uno. Pero dice, el acto postal tiene un acto estatal, un acto republicano, y que hace al beneficio de toda una comunidad. Es un hecho colectivo, comunitario y no individual. Pero además certifica la administración de determinado estado sobre tal territorio. Por lo que, bueno, este joven que fue ad honorem, además, bueno, en su memoria está bastante... Él escribió un diario y es bastante emocionante leer, porque había un observatorio que también había adquirido Argentina, o sea, un observatorio meteorológico, que Argentina, dicho sea de paso, tiene los registros del cambio climático
en la zona austral más antiguo del mundo, porque desde 1904 tiene un observatorio en las Islas Orcadas del Sur. Era una misión que eran 5 personas y Hugo Acuña lleva adelante la celebración del 25 de mayo en 1904, en la primera celebración del 25 de mayo en territorio antártico. Si vamos a ver también la referencia, las estrellas, la Cruz del Sur, y sí también están presentes en el diario de Hugo Acuña, ¿no? También, bueno, las estrellas estas van a estar siempre, y otro hecho también reivindicado va a ser el del salvataje que realiza en 1903 la corbeta Uruguay, al mando del almirante Irízar, cuyo nombre lo podemos llegar a conocer por el rompehielos, y no ni idea quién era Irízar, pero en la historia antártica universal, Irízar está en el cuadro de honor junto a los más grandes antárticos de toda la historia. Pensemos que rescató a una misión sueca y noruega en 1903 con un barco de madera que le puso unos chapones y habían quedado varados donde estaba se me mezcla con Stormy. Bueno, ya me va a saber donde había un integrante que había quedado varado con la misión sueca, que era Sobral, el alférez Sobral, que quedaron 2 años varados en la Antártida, y por la zozobra, por el naufragio de la Antártida, el buque que los iba a buscar, y fue el almirante Irízar, Julián Irízar, el que lo rescató. Bueno, esto va a dar marco en 1951 a la presentación también de la Argentina, de la estampilla de la Argentina bicontinental. No nos vamos a meter, pero esta estampilla en el 36 había tenido emisión sin Antártida, sí, pero en respuesta, y sí con las Islas Malvinas, sombreadas del mismo color que en territorio nacional, en respuesta a la estampilla británica del centenario, en conmemoración del centenario de la usurpación, ¿no? En el 1951 se va a retomar esta estampilla, se la va a reeditar, pero ya integrando también todas las islas del Atlántico Sur y la Antártida. Bueno, un tema a partir de la reorganización de la Comisión Nacional del Antártico, se plantea la necesidad de crear un mapa de la Antártida Argentina, del sector antártico. El primer mapa que hay es desarrollado por el Instituto Geográfico Militar en el mismo año 1946, y es donde también aparece el primer mapa de la Argentina bicontinental, asociado obviamente al mapa antártico. Pero hay un antecedente, como hoy les decía, de 1904, donde ya nuestro país representó en la Carta de Comunicaciones Telegráficas al sector antártico, a partir de integrar a su jurisdicción las Islas Orcadas, donde funcionaba la base en la isla Lauri a cargo de Hugo Acuña. En este sentido, esto, que seguramente lo desconocemos totalmente, termina siendo la base del reclamo argentino y del derecho argentino en la Antártida, junto a la creación en 1905 de la Compañía Argentina de Pesca, que después fue saboteada por Gran Bretaña en las islas Georgia, ¿no? Georgia. En las islas Georgias. Bueno, hay un hecho
que da origen al pensamiento geopolítico argentino, que es la publicación en 1916 del libro Intereses Argentinos en el Mar, del almirante Segundo Storni. Segundo Storni era un convencido liberal, pero con una visión nacional importante, y él, para plantear la situación geopolítica o geográfica de Argentina, va a usar esta representación y va a decir: nosotros somos un territorio que estamos en un hemisferio oceánico, por lo que somos un territorio y un estado eminentemente marítimo, por lo que nuestro desarrollo pasa por el mar. Nuestro desarrollo tiene que estar vinculado a la creación de una industria de astillero, de una industria naval y del desarrollo de una flota propia austral. Ahora bien, esta obra, Storni la redita en 1952, con dos cambios, o sea, dos variantes. Un prólogo donde él se reafirma sus convicciones liberales, pero no reniega de las mismas, pero dice: bueno, no se puede cerrar los ojos frente a la realidad que está viendo el país. Si bien era liberal, dice: bueno, la intervención del Estado, el desarrollo que está teniendo, o sea, no deben ser ignorados, ¿no? Dando el apoyo al proceso de industrialización, que hace decir: bueno, nos puede esperar por estos nuevos caminos de mayor justicia y equidad. Pero además de este prólogo, donde hay una reivindicación, si bien él había participado de gestiones anteriores como ministro, que habían tenido sus diferencias con Perón, a partir en el 52, reedita este material con dos cambios sustanciales. Uno es el prólogo y otro es la incorporación del sector antártico, o sea, la incorporación del mapa bicontinental al mapa de la República Argentina, manteniendo este tipo de representación globular que da la idea del globo argentino. Otro texto que tomo tiene que ver con los oficiales Isola y Berra, Introducción a la Geopolítica Argentina, donde se plantea la situación geovial del país. Geovial quiere decir, o sea, los vías de comunicación que se pueden trazar desde la propia situación geográfica, y donde basa todo un concepto geopolítico a partir de la tercera posición, donde veía desde el Cono Sur un peligro de la orientación sureña del comunismo, pero él lo ve más. Este texto, si bien fue escrito por oficiales del ejército, lo que hablaban era de la penetración comercial, la falta de desarrollo económico de nuestro territorio. Dice: bueno, puede viabilizar una penetración comercial que va a llevar consigo una influencia una influencia ideológica, política, ¿no? Entonces, lo que plantean los autores es que debemos pensar una posición estratégica de América del Sur con pivot en la Antártida, ¿no? Con pivot retomando los conceptos geopolíticos de Mackinder, que era el clásico de la geopolítica británica, que hablaba del área pivot, que era el área de disputa en el área central de Europa, por donde se explicaron el transcurso de las dos guerras mundiales, por la pelea por los recursos. En este caso, o sea, el texto de geopolítica del peronismo, basado en la tercera posición, plantea que el área pivot nuestra, por nuestra posición, tiene que estar centrada
en el sector antártico y tiene que permanecer ajena a los conflictos a escala global. O sea, por lo que debemos desarrollar mecanismos de comercialización y de relación y de cooperación entre los países de América del Sur y las distintas regiones del hemisferio sur. ¿A partir de qué? Del área antártica. Ahora bien, el esquema que usan para representar es también de tipo cenital y, como les decía, da una visión mucho más dinámica del planeta, del territorio, del mundo. En ese mismo texto, los autores proyectan la posibilidad de desarrollar vuelos transpolares por el Polo Sur, uniendo las regiones sur-sur, algo que va a ser realizado 25 años después, en 1975. Se va a dar el primer vuelo transpolar entre Argentina, bueno, hasta Islandia, con una... Islandia no... ¿Groenlandia? no. Bueno. Australia. No, Australia no, la otra... Bueno. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Entre Argentina y Nueva Zelanda, con escala en la Antártida, y se va a desarrollar, si bien esta es una reedición del 2000 que está a colores, por eso la tomamos, se va a desarrollar dentro de esta proyección que es cenital, que es la proyección del planeta, del globo, en este caso centrada con centro en Buenos Aires, pero que permite el trazo de rutas aéreas y marítimas hacia todas las regiones del mundo. En este sentido, Isola y Berra dicen, bueno, uno dentro del imaginario Mercator, uno piensa que para ir a Australia tiene que viajar hacia el este, y ellos decían, no hay que ir hacia el este, hay que ir hacia el sur, ¿no? Bueno, y esto sí, de la misma manera, a diferencia del rectángulo que supone el Mercator, propone una dinámica para el pensamiento, para las relaciones mundiales distintas. Bien, hoy le hablaba de la dependencia de la Falkland. Una vez iniciadas las acciones argentinas, con la estafeta postal en Islas Orcadas y con la Compañía Argentina de Pesca, el rey de Inglaterra emite una carta patente real en 1908 declarando a todos los territorios al sur del paralelo 50 dependencias de la Falkland. Es a partir no de un hecho republicano, sino de un hecho monárquico, colonialista, que es una carta real, es un edicto del rey de Inglaterra que se adjudica la territorialidad en todo el Atlántico Sur. Esto va a ser denunciado, obviamente, mismo en el año 48. Y hoy hablábamos, mientras esperábamos, de las travesías del Fitzroy, gran parte de nuestra cartografía, y en esto sí señalaba el almirante Storni que debíamos desarrollar una cartografía propia, porque en 1916 todavía se seguía utilizando en Argentina las cartas náuticas elaboradas por Fitzroy. En 1851
en base a los relevamientos de la expedición del Bill a cargo de Firrol, y el cual integraba Charles Darwin, en la expedición era un naturalista. En Inglaterra se publica este atlas de Martin y Tallis, donde aparecen representadas los territorios australes, con la siguiente característica. En este caso, las Islas Malvinas, orientadas norte-sur, y llamativamente sumida a sus pies la Patagonia argentina. Tengamos en cuenta que el poder colonial en el territorio austral británico está establecido por la ocupación militar de Malvinas. Y si observamos, la Tierra del Fuego, está en su toponímico Tierra del Fuego, pero si leemos atentamente, o Tierras del Sur del Rey Carlos, ¿no? Tengamos en cuenta la disputa, la tensión que existe y lo que significa la representación territorial. Bien, ya para terminar, la evolución o el desarrollo del pensamiento georreferencial, geopolítico argentino, sí estuvo también vinculado siempre a una visión globular del mundo. Particularmente tomé el caso del anuario del Instituto Geográfico Militar de 1912, que fue el primero, que da una visión, si vemos, panamericana del territorio de América Latina. Pensemos el año en que fue concebido, que tenía que ver con las experiencias, y esto que la representación no es ajeno a los momentos históricos y políticos en que se vive. En ese momento, de hecho, con un sol saliendo del norte. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Pero ahí también los intentos panamericanistas estadounidenses, la doctrina Monroe arreciaba en toda América. Pero ya en 1915, 1919, en pleno ascenso del radicalismo, la mirada va a rotar, va a ser más meridional, hacia el sur, se va a desplazar del imaginario el territorio de América del Norte, se va a poner la centralidad en América del Sur, cuestión que se va a mantener 1926-20, pero todavía con un mapa incompleto. Porque la Antártida además no estaba cateada, no estaba registrada, no estaba explorada. Y es a partir de 1946 que se va a establecer el mapa logotipo en el Instituto Geográfico Nacional, ya también con una mirada un poquito más incorporada. Recuerdan lo que les hablaba de los acuerdos también con Arben, con Jacobo Arben, por la Honduras británica, todo el proceso de descolonización, que esto, bueno, algo que se vivía en todo el mundo, e inclusive en el área del Caribe, donde el mapa ya se va a completar con la Argentina bicontinental, y sí se va a desplazar un poquito más la visión hacia el área de América Central y el Caribe, y sí se van a reflejar también claramente las islas del Atlántico Sur. Bueno, la visión globular va a estar, o esta visión del globo va a estar asociada en todo el imaginario a la construcción, al desarrollo del mapa bicontinental.
Y también va a usar parte de esta visión, sí centrada en el norte, no en la región austral, el Imperio Británico, y en este caso, bajo la atenta mirada del rey. Esto se va a contraponer con el imaginario republicano argentino para la misma efeméride, para el aniversario de la Unión Postal Universal. La simbología, y si bien está la visión globular, vamos a ver que da esa idea, esa invitación al desarrollo, al girar, a la dinámica de la Tierra, a ascender al cenit, a la cumbre de nuestro territorio de América del Sur, y coronado por emblemas que tienen que ver con representaciones, símbolos más republicanos, la paloma, que tiene que ver con la paz, con el correo, y si queremos graficarlo también con una referencia que puede asemejarse a la Cruz del Sur, ¿no? Bien, este tipo de iconografía va a estar siempre presente por distintos medios. Pensemos la imagen globular, la referencia la referencia astronómica, los atributos republicanos, tanto en manuales emblemáticos como el de la Nación Argentina, Libre, Justa y Soberano, como bueno, en distintos afiches, en este caso en conmemoración a la revolución del 4 de junio del 43, cuando se inicia este proceso que termina con lo que se conoció como la década infame. Bueno, en este sentido, espero les haya interesado y bueno, gracias por la atención.